Muy bien, esperando que otros lleguen y poder estar a tono con todo. Ruego al Señor que cada uno en esta hora le pida a Dios fuerzas, fortaleza, para que puedan estar atentos a su llamado. Porque muchos han escuchado el llamado, pero no están atentos al llamado. Espero me entiendan. Cuando alguien llama al personal o al servidor en algún lugar, lo llama y el servidor sabe cuál es su función, ¿cierto? Es como que usted llega a su casa y alguien tenía que cumplir con el arreglo floral. Y como no hay ese arreglo, usted llama por nombre a la persona y esa persona viene y ¿qué le va a decir? ¿Para qué estoy aquí? Esa persona automáticamente va a ir a hacer lo que debe hacer. Y por eso digo, el Señor ha llamado a muchos en Cristo, pero muchos no responden al llamado. Tan solamente responden a la atención del llamado, mas no están vigentes, no están inmersos en el llamado. Y por eso, al final de los tiempos, unos van a tener grande lamentación. Va a haber una gran decepción en muchos al no haber consagrado sus vidas. Y todo ello es debido a que tienen una total inseguridad. Viene a mi mente lo que dijo cierto personaje, el tristemente célebre Bin Laden. ¿Recuerdan? Luego del atentado que fue el 11 de septiembre, si no me equivoco, en el año 2001, cuando las famosas Torres Gemelas fueron echadas abajo, el famoso World Trade Center. Y allí, este personaje dijo, América dejará de ser el país seguro y no tendrán paz. Y es de imaginarse cómo la nación norteamericana empezó a vivir un tiempo de total inseguridad. Y ahí había desconfianza de aquel que tenía un porte y un color mestizo, un color oscuro, y era terrible la situación. Hasta que poco a poco la cosa fue cambiando y hay una aparente seguridad. Ahora, bien, si los Estados Unidos recobró una aparente seguridad, pero no se puede decir con seguridad que hay seguridad, ¿cierto? Este mundo es un lugar inseguro. Los únicos seguros en este mundo, al inicio, fueron los primeros padres, Adán y Eva. Ellos eran seguros porque fueron creados en la misma presencia de Dios por el mismo Dios. Cuando ellos abrieron sus ojos, despertaron a la vida, ellos estaban totalmente seguros porque estaban en Dios, con Dios, por Dios y para Dios. Pero cuando el enemigo entró y el enemigo caló hondamente con una gran mentira y el ser humano pecó, a partir de entonces entró en ellos la inseguridad. Imagínense, totalmente inseguros. Por eso es muy importante cómo hoy en día el pecado ha hecho tanto daño al mundo y vivimos en un mundo totalmente inseguro. Y por ende las personas, en la gran mayoría, están siendo esclavizadas por la inseguridad. ¿Cómo va tu corta vida? Hablando de inseguridad, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo va su corta vida? No estoy hablando mal, porque ¿qué son 20, 30, 50, 80 años, 90 años? ¿Qué son por una eternidad? Si en esta corta vida estamos mal, lejos de Dios, sin Dios, no amando a Dios, no teniendo pasión por Dios, nuestra corta vida está muy mal. Porque en todo lo que hacemos,
Debemos dejar las huellas de Dios en lo que somos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que hacemos. Debe llevar implícita las huellas de Dios, porque es Él el que debe estar en nosotros. Ahora bien, dije, ¿cómo vas en tu corta vida? ¿Eres segura? ¿Eres seguro? ¿Tienes seguridad en tus decisiones? ¿O eres esclavo o esclava de la inseguridad? Ahora, muchos se minimizan. ¿Por qué? Porque no saben valorarse. Es interesante notar cómo son pocas las personas que tienen un alto concepto de sí mismo y progresan, pero lamentablemente lo hacen sin Dios. Lamentablemente lo hacen sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios dotó a cada ser humano de un tremendo potencial para hacer y tener lo que ellos quieran, con o sin Dios. Y Dios no fue injusto cuando Adán y Eva fallaron contra Él. Dios no les quitó ese potencial. Imagínense qué habría sido de la humanidad si Dios quitara ese potencial. Todo sería una desgracia. O como dicen esos dibujos, serían cavernícolas, ¿cierto? Ahora, ¿te valoras? ¿Crees que naciste para algo grandioso? Nuevamente pregunto, ¿valoras tu vida? ¿Valoras tu persona? Si valoras tu persona, ¿te valoran por lo que eres? ¿Te valoran? ¿Te aprecian? ¿Te honran? Muchas veces no sucede eso. Y peor aún, con personas que se llaman cristianas, tienen una total inseguridad en sus vidas. Y es de lamentar. Totalmente, es de lamentar. ¿Por qué? Son esclavos de la inseguridad. Por eso te pregunto, ¿te valoras? ¿Crees que naciste para algo grandioso? Es curioso, mientras yo les predico, uno está en otras cosas, otros se arreglan las uñas, otros bostezan, otros están a punto de dormir. Es curioso, ¿verdad? Yo les pido su atención. No es a la persona, es a la palabra de Dios, porque nunca he hablado a medias tintas. Quiero ser directo, soy directo, porque yo no quiero que un día Dios me jale las orejas porque tú, sabiendo, no lo dijiste. Y ahora estos están ahí, en el lago de fuego. Necesitamos tener en cuenta estas realidades. Fíjense, por favor, tercera vez, pregunto, ¿te valoras? ¿Crees que naciste para grandes cosas? Van 5 veces que bosteza una persona. No conté las otras. Hago espacio para que piensen. ¿Naciste? ¿Crees que naciste para grandes obras? ¿Para grandes cosas? Porque si realmente eres creado por Dios, por un gran Dios, y tienes un gran potencial, es para grandes cosas. Y sobre todo si somos hijos de Dios en Cristo Jesús, somos dependientes de un gran Dios. Por lo tanto, somos solventes en el gran Dios para grandes cosas. Y si no lo son o no lo somos, es porque nos estamos minimizando y somos esclavos de la inseguridad. Por favor, vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1, y vamos a tomar allí su palabra en relación al tema. El tema a propósito, el título al cual he denominado este mensaje es: ¿eres esclavo de la inseguridad? Una gran pregunta. Capítulo 1 de 1 Corintios, y leamos versículo 25 al 29. Atento con la lectura de su palabra, por favor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es una palabra o palabras grandiosas, elocuentes del buen Dios. Y si usted lo leyó con propiedad, usted ha captado la realidad. Y usted no va a estar intranquilo en lo poco que es, aunque no haya pensado en eso. Porque recordemos, Dios ha escogido lo necio de este mundo. Y cuando Pablo escribe esta carta, él tiene en cuenta su persona. Porque para él no podía imaginar y no puede concebir la idea de cómo él, siendo lo que era, un injuriador, un blasfemo, un perseguidor de su santa asamblea, él fue escogido por Dios para ser el pregonero en los gentiles. Yo creo que cuando Pablo está escribiendo esta epístola, él está pensando en él y dice, porque lo necio de este mundo escogió Dios. Bueno, yo soy el segundo necio entonces. ¿Quién es el tercer necio? O la tercera necia. No, necias no existen, ¿verdad? Bien, muchos viven inseguros debido a factores. Para empezar por allí, por ejemplo, hay una inseguridad personal y emocional. A nivel individual, la inseguridad surge principalmente por una falta de confianza en las propias capacidades, una falta de confianza en tu pensar, en tus proyectos, una falta de confianza en tus decisiones. Y las causas para que uno sea de esta forma es debido a baja autoestima, por ejemplo. La persona no se valora. ¿Ha escuchado esto? Cuando alguien dice, de repente alguien hace un trabajo y lo hace bien, y otra persona viene y lo felicita y le dice, oye, excelente trabajo. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. ¿Te salió bien? No, no sé, me salió así de casualidad. O cuando alguien lo felicita a uno por ser o haber hecho algo bueno en algún otro asunto, y la persona se minimiza. Bueno, es que fue sin querer. Nótese, tiene el síndrome del impostor, como dicen los psicólogos. ¿Le ha pasado eso? Ahora, hay muchos que dicen, no, no sé cómo lo hice, pero me salió. Se está rebajando. Y lo aplico a mi vida, a veces ha pasado eso. Pero no debería ser. Porque cuando decimos eso, prácticamente estamos sembrando eso a nuestra personalidad y estamos dañando nuestro carácter. Porque va a afectar grandemente. Y Dios no quiere que tengamos esa impresión nuestra, porque Dios te valora. Fíjate, Dios te valoró tanto que dio la vida de su Hijo en la cruz. Y para que tú te minimices y digas, yo le conozco a Cristo, entonces no es así, no le conoces. Les estoy hablando la verdad de Dios. Por eso, la gente muchas veces no se valora o tienen traumas por el pasado. De repente en el pasado recibió un maltrato, era el objeto de bullying, de abusos. En la escuela quizás allí lo molestaban, se mofaban de él o de ella. Y cuando llegaba a casa y se quejaba de esos acosos o de ese malestar en la escuela, los padres de repente le dirían, tú y tus quejas, te la paras quejando nada más. Imagínense qué se estaba sembrando en ese niño, en esa niña. Inseguridad. Por eso hoy en día el mundo está lleno de personas inseguras por traumas del pasado, abusos, rechazos que lo marcaron. O también surge en la persona cuando de pequeño ha estado rodeado de gente perfeccionista. Recuerdan, hicieron algo y le dicen, te salió mal. Bueno, así no es, pero ya.
Otra vez, no, así no debe ser, eso está mal. Pero ya no importa, lo hiciste, ya déjalo. Imagínense, entonces ese niño o esa niña va creciendo con un sentido de hacer las cosas perfectas, de hacer las cosas bien. Y cuando hace algo y no le sale bien, ¿qué pasa con ella o con él? Se desatiende a sí mismo, entonces se minimiza, se achica, se menosprecia y siempre va a estar reclamando que ¿por qué lo hago mal? ¿Y por qué lo hago mal? Y de veras, se va a pasar la vida haciendo mal. Y quiera Dios que no forme familia, porque también va a formar mal. ¿Se da cuenta? Observe cuántas cosas o cuánta tarea tiene el Espíritu Santo que trabajar cuando uno realmente se da cuenta y se entrega y se deja trabajar por el Espíritu. Lamentablemente vivimos en una moderna cristiandad en la que los cristianos no quieren nada de Dios. Tienen la Biblia, su presencia en el culto y nada más. No tienen vida de oración, no tienen vida humilde, no piden ayuda al hermano, a la hermana. No, 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 no. Son todopoderosos y están hundidos peor que pejesapos, esos que van en el fondo del mar que buscan basurita. Y son peor que pejesapos. Y es una pena totalmente que eso sea así, ¿cierto? ¿Eres esclavo de la inseguridad? O también, fíjense, la situación actual. Imagínense, decimos, tenemos seguridad ciudadana. ¿Realmente tenemos seguridad ciudadana en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra localidad? No hay. Y muchas veces, cuando no hay inseguridad, los niños escuchan las primeras quejas de quién. ¿De las autoridades? Claro, sus padres. Los padres vienen a ser en cierta forma autoridad para el niño. Y ellos se quejan. No hay trabajo, me pagan mal, me exigen mucho y no hay justicia y toda esa inseguridad que, mira, hay muchos delincuentes, los policías no trabajan, los abogados son unos ladrones, entre ellos se ayudan, no hay justicia y hay muchas críticas ahí en la mesa mientras comen o en la sala cuando conversan y los niños están escuchando todo eso. Y ellos van creciendo con toda esa situación y por eso tiende a bajar, tiende a tener un sentido de confianza en la situación. ¿Me entiende? Como hoy hay muchos que son esclavos del sueño, por ejemplo. No inclines tu cabeza, no le des lugar al sueño, por decirlo, ¿no? Tenemos que lucharla. Por eso, o también otro punto es el crimen organizado, por ejemplo. Bueno, aquí todavía no conocemos así del todo el crimen organizado. Al menos no conocemos abiertamente. O quizás los que tienen grandes negocios quizás han recibido visitas de alguien a decirle, ¿sabes qué? Voy a cuidar tu negocio. Tienes que darme cada mes 1,000 soles. Sucede, sucede. Curiosamente, estuve en la ciudad de Trujillo en una ocasión y vi una tienda y era el tiempo cuando entre mi esposo y yo teníamos planes para comprar un auto. Y me metí a una tienda y estuve viendo unos modelos excelentes y dije, esto me encanta. Al ver que me acerqué y miraba la forma en que veía, llegaron los vendedores. Señor, me dice, y me explicaron de todo. Me hicieron subir al auto, a la camioneta, me hicieron encenderle, mire, enciéndalo, marche adelante, marche atrás, que es suavecito, y realmente era interesante. Oh, me agrada, pero en el momento no estoy observando eso, amigos. No se preocupe, señor. Tarjeta aquí, tarjeta allá. Entre vendedores se peleaban ahí. Salgo, escuchen, salgo y estoy a una cuadra, me sigue un tipo y me alcanza una tarjetita y me dice, señor, hemos visto que usted ha entrado a la tienda. Sí. ¿Y cuál era su interés, señor? Bueno, estaba observando unos coches ahí. Ah, si usted observa es porque quiere comprar uno. Mire, señor, y me dio una tarjeta blanquita con un número telefónico. Señor, cuando usted adquiere su coche, aquí tiene este número. Nosotros le vamos a cuidar. Nosotros los vamos a cuidar. Y usted nos va a dar una cuota que en su momento le diremos. Aquí tiene, señor. ¿Qué?
no he adquirido el coche y ya me están marcando para ser clientes suyos. Entonces no voy a comprar el coche, señor. No, llévelo, me dijo. Para evitar problemas lo agarré. Pues no crean que los voy a llamar. Imagínense, y así está en Trujillo, es terrible la situación. En Ica no sé cómo es eso. No sé si está abiertamente, quizás hermano Santos sabe eso. Cuando estaba construyendo mi casa aquí en La Victoria, alguien vino y me dijo algo. Yo se le mandé con el albañil. Problemas del albañil. Entonces imagínense con todos esos detalles, cómo los niños cuando los padres se quejan de todo eso, díganme, ¿con qué tipo de seguridad va a crecer? Todo ello va a aplicar a su vida diaria, totalmente inseguros. Y todo esto abruma, debilita el carácter de muchos y los tornan totalmente inseguros. Ahora bien, ¿sentirse inseguro es malo? No, no es malo. Todos tenemos inseguridad en cierto momento, no es malo, ni tampoco es un defecto, es una emoción humana neutral normal, creo. El problema está cuando yo me centro en eso y no quiero salir de eso. Ese es el problema. Curiosamente, el problema es cuando uno se acostumbra a eso y se eleva el ego y no busca ayuda, no quiere ayuda y se vuelve inseguro, no emprende, no aprende, ni enseña, surge, no quiere surgir y se vuelve un parásito. En vez de ser utilidad, es una carga. Qué fea situación. En el mundo hay así muchos, hay muchos. Hace poco leí la historia de un joven de 22 años que estaba denunciando a su abuelo porque lo estaba echando de la casa y le decía, tú tienes derecho a mantenerme hasta que yo consiga un trabajo. Yo no pedí nacer en la familia de tu hijo, le decía al abuelo. Y el abuelo se había quejado para que lo saquen de la cárcel y aprenda a trabajar. Era un parásito. Qué triste situación. Ahora, ese joven, ¿por qué estaba así? Porque es inseguro. Y no quiere salir de ese status quo negativo. Ahí está cómodo. Por ello necesitamos mucho aprender. Ahora bien, la Biblia nos enseña que la verdadera seguridad no se encuentra en las personas, ni en la profesión, ni en los estudios, ni en alguien en particular, tan solamente en el eterno Dios, aquel a quien todos le dimos las espaldas. Cuando Adán le dio las espaldas a Dios, allí todos estuvimos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En la gloria de Dios teníamos todo, seguridad, perfección, santidad, todo. Al pecar lo perdimos y nacimos en pecados, muertos en delitos y pecados. Ahora bien, fíjese lo que leemos en Proverbios capítulo 3 y leamos los versículos 5 y 6. Obsérvese Proverbios 3, 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Pernoctar en la inseguridad sin buscar ayuda es malo. Porque mantenerse en la inseguridad es estar pisando terreno tétrico. Es pisar y pensar en un futuro incierto. Eso daña. Por ello, personas inseguras también lo encontramos en la Biblia. ¿Usted que ha leído la Biblia ha encontrado personas seguras o inseguras? ¿O todos eran seguros en la Biblia? El único ser con total seguridad era el que vino a un mundo inseguro. ¿Quién? Jesucristo. Es el único totalmente seguro de sí mismo, seguro de lo que había de hacer y de seguro que venía por ti y por mí y de seguro que dio su vida por ti y por mí, el Señor Jesucristo. Él no tuvo nada que pudiera hacer que él cambie de opinión. Gracias a Dios, estamos por él. ¿Están de acuerdo?
Claro, ahí sí, ¿ven? Porque les conviene. ¿Cierto? Porque Él murió por nosotros y a mí también me conviene. Gracias a Dios. Entonces, fíjense, Moisés, totalmente inseguro, pensó que era tiempo de libertar a la nación y mató a un egipcio. Y cuando sus hermanos hebreos le dijeron, ¿quién eres tú? Se enteró que habían encontrado un muerto. Me van a denunciar. Escapó. Estaba en el desierto y pasó 40 años y Dios ya lo veía capaz. Pero cuando Dios le pide, tú vas a libertar a Israel de Egipto, yo, Señor, yo no, mira, soy tartamudo, Señor, no sé hablar. Fíjese yo, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? Nótese, qué inseguro personaje. Se parece a muchos de nosotros. Es que no estoy preparado. Quiero acabar todos los cursos de Maús para empezar. Olvídate. Nunca vas a acabar todos los cursos de Maús para empezar. Por eso, personas inseguras. Por ejemplo, otro personaje, Gedeón, por ejemplo. Dios se acerca, los madianitas hacían de la suya con el pueblo de Israel, que cada vez empobrecía y empobrecía. Entonces sucede que este Gedeón estaba escondiendo allí delante de la gente que dormía, la gente que se dormía, porque no juntaban su trigo, pero él sí. Él empezó a esconder el trigo para que cuando vengan los madianitas, no encuentre nada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Una gran tarea? No, estaba escondiendo el trigo para que no le quiten, porque los madianitas le quitaban todo. Y de repente se le presenta el ángel de Jehová. O sea, el mismo Señor Jesucristo, que es una teofanía de su presencia en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le dice a ese muchachito? Le dice, varón esforzado y valiente. Prácticamente le dijo, ¿quién? ¿Yo? ¿Yo? Prácticamente le dijo, porque no, yo soy el de una familia muy pobre en Israel. Y además yo soy el chiquito, o sea, el menor. Y Dios le dice, ¿no te envío yo? Por decir. Nótese cómo Dios escoge personas que están totalmente inseguros. O sea, ellos se sentían inseguros, pero Dios no los veía así. Pero ellos estaban inseguros. Jeremías es otro que Jeremías maldijo el día en que nació. Siendo jovencito, Dios le llamó para ser profeta. Y él dijo, yo soy torpe para hablar, también dijo él. Nótese cómo Dios encontró personas que por sí mismas estaban inseguros. ¿Por qué? Porque estaban mirándose, miraban el problema, se miraban a sí mismos y miraban su impotencia y miraban la potencia del enemigo. ¿Quién no va a estar inseguro así? Obvio. Pedrito, hablador, único, hablaba y él mismo era. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, ven? Caminó sobre las aguas del mar que estaban embravecidas y después se hundió. Y después le negó el Señor. ¿Qué revela eso? Inseguridad. Si Judas lo traicionó, o no sabía todavía que Judas lo había traicionado, pero Judas no aparecía. Parecía que escuchaban voladas que uno de los apóstoles se habría ahorcado. Parecía que escuchaban esas voladas. Por eso Pedro también parece que empezó a dudar. Y se avergonzó. Y 3 veces lo negó. Inseguras, personas inseguras. Bueno, uno más. ¿Quién? Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Ya el Señor había resucitado y no estaba Tomás. Pero cuando vino, ya el Señor se había ido y le dicen, hemos visto al Señor. ¡Ja! Las mujeres también dicen eso, diría él. No, si yo no viere sus manos y si yo no metiere mi mano en su costado. El gracioso quería pruebas, no solamente quería ver, quería palpar. Como muchos de nosotros queremos pruebas. Era terrible. Por eso, fíjense, necesitamos tener en cuenta todo lo que el Señor señala. Busquemos la epístola de Santiago, capítulo 4, por favor, y encontramos ahí otro detalle importante. Y por favor, quiera Dios el Señor que usted esté al tanto de su palabra, porque Él desea que usted cambie.
Santiago 4, por favor, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los inseguros, purificad vuestros corazones. ¿Dónde nace la inseguridad? En esos corazones. De doble ánimo, ¿voy? No voy. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Recibo o no recibo? Así están. Por eso, dudas constantes. ¿Cuánta gente está dudando? Y por pasársela dudando no hace nada. Ni para él, ni para otros. O también están validándose. ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Estaré bien? ¿Habré hablado bien? ¿Habré trabajado bien? Entonces, están validando si cuando alguien lo rechaza, lo marca negativamente, se desmorona. Triste situación, ¿cierto? Esclavos de la inseguridad, buscando validación, comparaciones. O también en el matrimonio, por ejemplo, él está pensando, ¿mi esposa me seguirá queriendo o ya no? Porque ya no sonríe como antes. O mi esposo me querrá, me seguirá queriendo, amando, porque ya no llega temprano como antes. Ahora llega tarde. Dudas y dudas. Todo eso es inseguridad. Y cuando uno tiene esa característica o tiene ese síndrome, ¿acaso va a tratar bien a la persona de quien duda? No. Si tú estás inseguro de alguien, también tu proceder a él no va a ser correcto o correcta. Tengamos en cuenta cómo eso hace tanto daño a la persona. Necesitamos corregir el punto. Y como dije hace un inicio, tenemos también ese dudar en una persona cuando tenemos el síndrome del impostor, ¿no? No, no fui yo, se me ocurrió, me salió. No, tú estás bien. No, no, te parece. Es que mírame con paciencia, vas a ver que tengo defectos. Bien, negativos son. Hay algunos que se van, algunas que se van al salón a un spa. Misión imposible, dicen otros. Uy, la minimizan a la persona. Y así está el mundo. Por eso necesitamos tener en cuenta esas realidades. Nótese lo que Santiago señala en ese versículo 8, por favor. Fíjense, el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es muy importante. Cuando una persona está totalmente fuera de su estado normal, que Dios quiere, se está autosaboteando. Es un autosabotaje a su felicidad, a su desarrollo, a su realización. Es importante tener en cuenta eso. Cuando uno deja las cosas para más tarde, para después, para mañana, empieza un proyecto, lo abandona. Por miedo a no hacerlo bien, por miedo a no surgir, por miedo a que lo traten mal, por miedo a que lo señalen y lo marquen. Tiene ese miedo. Y eso no es nada más que orgullo, soberbia. ¿Quién nació en la perfección? Vivimos en un mundo imperfecto. Por lo tanto, tenemos que entrar y aprender. Por eso mucha gente ahí dice, no, es que mira, y si voy, y si me sale mal, ¿y qué le dice a sus hermanos o sus parientes? ¿Ha escuchado eso en la familia o en los amigos? Oye, vamos, entra al negocio. No, pero mira, y si me sale mal, y si yo voy, y si pierdo, ya están viendo el futuro, ¿cierto? Y le dicen, no, tú y tus quejas. Y esa persona ¿cómo se siente? ¿Animada? Se siente minimizada. Está sufriendo el síndrome Cassandra. ¿Alguien sabe lo que es eso? Está sufriendo el síndrome Cassandra, como dicen los psicólogos. Viene a mi mente esto porque me gusta leer. ¿Quién era Cassandra? Capten esto, por favor. Y muchos tienen ese síndrome de Cassandra, ya van a saber por qué. Cassandra era una princesa, hija, según la Ilíada de Homero, quien ha leído ese libro, era hija de los reyes de Troya.
Y era tan hermosa, tan bella, que el dios Apolo se enamoró. Según es una historia de la mitología griega. Y según el dios Apolo, dice, se enamoró de ella. Y él le va a dar poderes de predestinar el futuro. Le va a dar poderes para que ella sea una profetisa. Y todo con el fin que ella se enamore de él. Entonces él le faculta esos poderes a ella, y para su gran desdicha, ella no lo acepta a él. El dios Apolo se molesta y la maldice y le dice: tus profecías no te serán creídas. Tú te vas a preocupar porque lo que tú sabes que viene es cierto, no te van a creer y tú vas a sufrir. Lo dejó con esa maldición. Y cierto, cuando había problemas que iban a venir, ella acudía a sus padres, no le creían. Acudía a los generales, no le creían. Y así muchos detalles. Ella sufría, se la pasaba llorando y sufriendo. Y cuando sucedían las cosas, ella sufría, hasta que ella vaticinó la caída de Troya. ¿Y por qué iba a caer? ¿Cuáles eran los defectos de la caída de Troya? Ella habla con su papá, habla con su madre, y no le creen. Y ella se hunde y sufre. Por eso digo, muchos están así como Cassandra, tienen ese síndrome. Y el que le dice: no, y si lo hago mal, ¿qué me van a decir? No te van a decir, sí, me van a insultar. No, entonces, ya pues, si ya profetiza, es el chistoso, la chistosa, ya, déjenlo allí, poco a poco hay que ayudarle, pero si lo empezamos a hacer tonto, quejoso, tú y tus problemas, lo vamos a dañar. ¿Me dejo entender? Por eso, ante toda esta situación, por favor, debemos tener en cuenta eso en cierta forma, yo le digo algo, yo no tengo ese problema de Cassandra. Muchos quizás alguien que me ve por las redes se va a dar cuenta. Era el año 2007, era un séptimo día, un 11 de agosto. Era un séptimo día, un 11 de agosto. Yo acababa de terminar un programa radial y ya me estaba yendo, y me acerco y le digo al operador de turno. De repente vino a mí ese pensar y dije: por favor, en estos días me parece que va a haber un temblor, un terremoto muy distinto a lo que hemos conocido. Un terremoto muy distinto, no es igual al otro, porque siempre hay terremotos que pasan, pero este terremoto va a ser muy diferente y muy fuerte y creo muy brusco, va a ser muy desconocido. Y el operador me miró así con incredulidad. Y si sucede eso, aléjate donde hay vidrios, lunas, porque va a ser raro, peligroso y creo que va a tener fuerte duración, no va a ser como los otros conocidos. Le dije eso. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero vino a mi mente, le dije. Él me miró así y me fui. Y yo dije: no me creyó. Igual, yo no tengo el síndrome de Cassandra. Si me cree, me cree. Yo no tengo el síndrome. Lo tengo centrado en Dios mi vida. 5 días después, yo estaba en el paradero, serían 6:30 de la tarde, esperando mi vehículo, me iba a Santiago. Era un día miércoles, cuarto día de la semana, y empezó lo que ustedes conocieron. El famoso terremoto de ese tiempo, horrible. Yo tuve que volver corriendo a mi casa porque dejé a mi hija menor allí, estaba preocupado por ella. Vivíamos en el segundo piso. Mi esposa estaba por Lima, mi hija mayor estaba en la ciudad de Ica, y cuando corría creo en zigzag y me botaba 1,5 metros los pasos, porque el terremoto era terrible. Jamás había corrido así. Y cuando llego a mi casa, mi hija estaba calmando a la gente, a pesar de esa situación.
Entonces, pero repito otra vez, no me importó si me creyó o no me creyó. ¿Cuántas veces he dicho a otras personas cosas que no me creyeron? Les ha sucedido y me dicen, para la próxima sí te voy a creer. Ya, nunca más le digo nada. Bueno, son cosas, son casualidades, quién sabe, Dios sabe. Por eso, muy importante, no te dejes dominar por la situación. La inseguridad forma parte de la psicología de la vida humana. Somos seres con psicología y es parte. ¿Por qué? El problema, repito, como dije hace un momento, el problema no es tener inseguridades, el problema es pernoctar, cohabitar en las inseguridades. Porque cuando uno habita allí, se hace daño y hace daño a otros. Para superar las inseguridades, cambia tu enfoque. Deja de confiar en ti. Deja de confiar en la gente. Aquellos que sigan a los políticos deben dejar de confiar en sus políticos, porque ellos son mentirosos. Por eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, de repente tú me dices, cuando escuchas, debes buscar la ayuda de Dios. El Altísimo va a ayudarte. Tú me dices, no creo que Dios me ayude. No creo que Él me ame, porque no sabe lo que he hecho. Oye, tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. Dios te ama, porque Él es amor. Dios no ama lo malo que tú haces. Muchos dicen, Dios te ama como eres. No, Dios te ama por la persona que eres, pero no te ama por las cosas malas que haces. Él no aprecia las disparatadas o los pecados que practicas. Él te ama como persona. Por eso Él desea ayudarte, desea guiarte. Es muy importante. No debes hacer nada para que Él te ame. Él te ama por naturaleza. Solamente acude a Él. Búscale, pero siguiendo las pautas del Evangelio. Ahora bien, para culminar, ese Moisés, el inseguro Moisés, acudió a Dios. No le ayudó ni su suegro Jetro, que era sacerdote en Madián, ese no le ayudó, sino el mismo Dios descendió a ayudarlos. Fíjense, Hebreos 11, por favor. Des el trabajo de buscarlo, por favor. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer la experiencia. Fíjense cómo se cambió este hombre de inseguro. Fíjense cómo, versículo 24, 11:24 de Hebreos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está el secreto para salir de las inseguridades. Sin Dios, la inseguridad va a querer alcanzarte, va a querer alcanzarme, pero Él está allí con firmeza. Por eso, este Moisés rompió esquemas. Es que no puedo, y si hablan mal de mí, es que no sé hablar, y si hablo mal, rompió esquemas. Y cambió y libertó al más grande pueblo de Dios del más grande imperio en ese entonces. Y fíjense, a tal punto que Dios le dijo al hermano de Moisés, le dijo, no hay otro como mi siervo Moisés. Yo hablaré con él cara a cara. Imagínese, qué grande. Y el nervioso, el desconfiado, el inseguro de Gedeón. No, yo soy de la familia más pobre de Israel. Yo soy el chiquito. ¿Quién le dijo Dios? ¿Quién le dijo Dios? Y Dios dijo, tienes que luchar contra los medianitas. Entonces, ustedes conocen la historia para cortar, ya el tiempo está llegando. Y fíjense, Madián había juntado a los amalecitas y a los otros esenios, había buscado, perdón, eteos, había buscado eh, ayuda. Y con todos los ejércitos que le apoyaban, eran 135,000. Imagínense, 135,000, eran muchos para 32,000. 32,000 contra 135,000 es mucho. Pero Dios le dice a los 32,000, no, Gedeón, aquí no pasa nada. ¿Cómo que no?
Aquí no pasa nada. Fíjense, Jueces, por favor. Solamente un versículo. Jueces, capítulo 7. Jueces. Vamos a leer versículo 7, capítulo 7, perdón. Y fíjense el versículo. Se me. Versículo 7. 7, observe. Le dice: Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gentes, cada uno a su lugar, porque eran buenos para nada. Estos querían prepararse para la guerra todavía. Que se vayan, dijo. Y lo que me gusta de este pasaje, hermanos, es que Gedeón no pleitea con Dios. Gedeón no reclama a Dios. Dios, pero son 135,000 y 300. No dijo nada Gedeón. ¿Saben? Aquí está el secreto, hermanos. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Si usted divide 300 entre 135,000, 45, 450. En otras palabras, Dios le está diciendo a Gedeón: Gedeón, tú solo vas a enfrentar a 450 madianitas. Cada uno de los 300 prácticamente era 1 contra 450. Cuando Él está contigo, no hay nada que temer. Entonces, fíjense, este Gedeón, de lo que era, pero en las manos del Señor, Él fue el gran paladín. Él se tornó un campeón en ese momento. Por eso es muy importante. En las manos de Dios está la solución. Es importante tener en cuenta. Y culminamos entonces. Romanos capítulo 8, por favor. No te sientas mal, no te sientas desalentado, no te sientas mal visto. Aunque te vean mal, tú no te ves mal. Dios no te ve mal. Aunque te critiquen negativamente, tú no te criticas negativamente, porque Dios no te critica negativamente. Por eso es importante que tú como creyente busques a Cristo. Recuerda, como creyente dice: buscad, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque vuestra vida está escondida con Cristo. Vuestra vida, vuestra realización, vuestra seguridad está escondida con Cristo. Busca Romanos 8 y tengamos en cuenta su lectura. 8, versículo 35. Dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, nótese, aquí está el punto, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Si tú, amigo, me estás mirando por tu pantalla y escuchas con atención lo que mencionamos aquí, recuerda, Dios te ama, pero Él aborrece tu pecado. Debes venir a Él, entregar tu vida a Jesucristo, rendirte a Él. Debes arrepentirte, dejar tu vida pecaminosa, dejar de confiar en ti. Acércate a Jesucristo y dile: Señor, ayúdame, me entrego, sálvame, Señor. Es lo que decimos entre los hermanos también, hijos de Dios. No te sientas mal. El buen Dios del cielo pagó todo en la cruz.
para tu éxito en la tierra y tu éxito supremo en la eternidad. Glorifica a Cristo con tu vida. Dale la honra a Él confiando en Él. A Él sea toda la gloria y honra, Cristo Jesús.